Bien, pues vamos a dar entonces apertura a nuestra primer ponencia, la cual se titula Ordalía, potenciando la adherencia terapéutica en pacientes con obesidad. La va a presentar la psicóloga Scarlett Samantha Castro Juárez. Aquí tengo el gusto de presentar, ella pues es egresada de la Facultad de Estudios de Zaragoza, de esta facultad. Actualmente es alumna del Diplomado en Terapia Sistémica y Enfoques Afines, que bueno, pues también es parte de las actividades que nosotros realizamos como academia. Y pues como parte de su experiencia laboral, ella es docente de psicología en el Centro Educativo Serrano Monte Albán, así como psicóloga en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Pues vamos a darle un aplauso a Scarlett. Hola, buenos días. Me siento muy emocionada de poder estar aquí y compartir con ustedes un poco de mi experiencia como terapeuta en el Infantil de México, Federico Gómez. Es un hospital que justamente se encarga de atender enfermedades de tercer nivel de atención, siendo la obesidad una de las enfermedades principales que se atienden en este hospital. Bueno, para comenzar es importante tener claro que la obesidad es un problema de salud pública e interés mundial que va a afectar significativamente en la calidad de vida de las personas. Incluso hay datos que arrojan que una persona con obesidad puede llegar a tener de 5 a 15 años de vida con una muy mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene comorbilidad con muchas otras enfermedades. Incluso las cifras, el gobierno de México estima que 41 millones de personas fallecen por año a consecuencia de la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad que justamente como tiene comorbilidad con muchas otras, provocan el 77% de los fallecimientos en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, justamente por eso es la importancia de que se empleen o que comiencen a emplearse enfoques como desde una perspectiva justo de la terapia sistémica para abordar este tipo de problemas. Ya que justamente no vamos a hablar del contexto médico y el apoyo psicológico. Dentro de un contexto hospitalario es muy usual que al estar en un contexto médico, los modelos de terapia que se siguen para dar servicio psicológico justamente sigan un modelo médico, en donde después de pruebas, test y entrevistas, pues ya se le da a la persona posteriormente un diagnóstico para posteriormente comenzar a trabajar con él o con ella. Entonces, esto involucra mucho tiempo que desgraciadamente no todos los pacientes tienen, por lo que esto desempeña una urgencia para las personas para tener que poder atender sus necesidades más rápidamente, con un enfoque eficaz y rápido. Por eso es que la terapia estratégica, al atender directamente las necesidades de los consultantes, favorece este tipo de enfermedades, porque obliga a los terapeutas a asumir la responsabilidad activa de influir directamente en la gente. Con ello se provocan o se promueven pequeños grandes cambios que desatan por consecuencia que la persona, por la razón que está en ese momento en terapia, pueda solucionar. En este caso, vamos a hablar, yo les voy a platicar sobre Dana. Es una paciente que tuve el gusto de atender y es un caso que me llena a mí de mucho entusiasmo, de mucha alegría, porque afortunadamente su problema, por el que llegó a consulta, se solucionó. Ella es referida por el servicio de nutrición al servicio de psicología, y cuando nosotros nos la refieren es porque ella había sufrido un coma diabético. Era muy reciente el coma diabético, estuvo poco más de 24 horas bajo este estado y al despertar, pues obviamente al ver a su mamá preocupada, ella se alteró muchísimo, estaba muy triste y dice que pues esa fue como que la gotita que derramó el vaso, tanto para los doctores como para la mamá, para los familiares. Entonces ella a partir de este momento dice que como ella no quería dejársela a su mamá, sabía que tenía que empezar a tomar medidas. La razón por la que entró en el coma diabético es porque no contaba con ninguna adherencia terapéutica. Ella, al tener comorbilidad con otras enfermedades, pues tenía que tener mucha medicación, con horarios muy estrictos, porque también tenía diabetes. Entonces era como su colación, su medicación, y posteriormente pues tenía que ya ahora sí empezar a comer.
pero ella no respetaba esto, lo que le provocó el coma diabético, y pues obviamente estaban muy preocupados por ello. El equipo de nutrición dice, si ella no logra bajar 12 kilos en 6 meses, no va a ser candidata para una cirugía bariátrica. Entonces su cuadro de obesidad mórbida continuará y pues nosotros no vamos a poder hacer nada, ya que pues le tienen que dar prioridad a aquellos pacientes que realmente demuestren que van a tener una adherencia y que no van a desperdiciar de alguna u otra manera la cirugía bariátrica. Entonces, cuando yo le pregunto a Dana y a su mamá por qué sentían ellas que estaban ahí o por qué las habían referido, Dana me dice, es que yo no me tomo mi medicación, a mí se me olvida. Incluso a veces era por desidia, simplemente se acordaba, pero no, en el momento no quería pararse y pues tomar su medicación. Incluso no seguía sus colaciones, sus horarios de comida, y pues para ella resultaba esto muy perjudicial. Incluso tenía que ella realizar caminatas diarias porque no podía realizar otro tipo de ejercicio dado su nivel de obesidad, ya que eran las recomendaciones que había solicitado el equipo de ortopedia. Entonces pues no tenía nada de adherencia y era lo que teníamos que trabajar. Cuando le pregunto a la mamá la razón, ella dice que concuerda totalmente y que estaba un poco desesperada porque ya habían intentado muchas cosas, que ella pues al ser mamá soltera pues tenía que salir a trabajar y le preocupaba mucho dejar a Dana sola, y más después de lo del coma diabético. Entonces comenzó la mamá a alarmarse porque no sabía si podía irse o no podía irse, si algo le iba a pasar. Entonces ella decidió poner un tablero en el refrigerador en donde le indicaba la medicación, pero Dana simplemente no seguía. Entonces, bueno, tenemos que los objetivos que se plantearon fueron que Dana tomara su medicación en tiempo y forma, que lograra bajar de peso para poder ser candidata a la cirugía bariátrica, 12 kilos mínimo en 6 meses, y su siguiente cita eran 2 meses. Entonces tenía que seguir el plan nutricional indicado también por el equipo médico y lograr la baja constante. Así. Cuando estaba platicando también con Dana, ella me contaba que las cosas que ella realizaba en el día, se ponía a ver series, se asomaba por su patio y le gustaba ver al gato que pasaba de un lado a otro, y que a ella no le gustaba realizar la actividad física porque tenía sudoración excesiva y, en palabras de ella, jadeaba como perro. Entonces esto le generaba a ella cierta inseguridad y decía, no quiero realizar actividad física, e incluso intentaba evitar el contacto con otras personas por la misma situación. Yo en este momento, cuando tenía todos los elementos, dije, ok, de todas las intervenciones posibles, ¿cuál sería la más eficiente y rápida para este momento? Porque considerando que yo la iba a ver a ella hasta dentro de un mes, o sea, mis citas con ella tendrían que ser más abiertas, a diferencia de lo que se aconseja bajo el modelo, que sean cada 15 días, pues esto en su caso fue relativo porque estábamos en un contexto médico. Entonces, bueno, dije, es momento de diseñar una ordalía. Hay que ofrecerle una alternativa peor, ya que si a una persona se le obliga o se le da una alternativa peor, es más probable que abandone el síntoma por el cual está consultando. La ordalía va a ser una técnica que consiste en hacer pasar a los pacientes por situaciones altamente desagradables con el objetivo de que tengan un cambio. Lo principal para diseñar una ordalía es que tiene que provocar zozobra igual o incluso mayor a la ocasionada por el síntoma y debe resultar beneficioso para la persona. En caso de, o sea, las dos cosas tendrían que resultar beneficiosas, tanto el diseño de la ordalía como si no la realizara. Debe consistir en algo que la persona pueda llevar a cabo y que no pueda poner objeciones válidas, y sobre todo que no viole sus normas morales. Entonces, considerando estos elementos, posteriormente diseñé la ordalía. Bueno, la ordalía se lleva a cabo en diferentes etapas. La primera, tenemos que tener bien definido el problema, y ya les intento explicar un poquito sobre cuál era el problema. Básicamente, no tomaba sus pastillas, se le olvidaba inyectarse la insulina en los horarios indicados y no realizaba la caminata obligatoria. Le costaba mucho seguir su plan alimenticio. La persona también debe de comprometerse a superar el problema, y la paciente, justamente para diseñar este tipo de estrategias de intervención que son directivas, se tiene que realizar la pregunta estratégica por excelencia, que es justamente ¿qué estás dispuesto a hacer para solucionar tu problema? Esta pregunta lo que mide es resistencia, y la paciente no presentó ninguna resistencia, ni ella ni su madre. Ambas me dijeron lo que sea, porque en ese momento ya estaban desesperadas y pues tenían al equipo de nutrición encima, y sobre todo también ya estaban preocupadas por lo que había sucedido con el coma diabético.
ya era algo importante para ellos atenderlo y solucionarlo. Entonces, bueno, dado que no presenta resistencia, dije, va, el siguiente paso, debe seleccionarse la ordalía. ¿Cuál fue la ordalía? La ordalía consistió en que primero, tras establecer el contrato, en donde yo le dije que de que hiciera o no hiciera lo que pues le estaba por comentar, dependía que se solucionara o que llegáramos a los objetivos. Ella se puso muy atenta, al igual que su mamá, y comencé. Le dije que para que ella lograra estar sana, vivir mucho tiempo y estar con su mamá como ella lo quería, dejar de jadear como un perro y lograr bajar de peso como lo habían solicitado para poder ser candidatas a cirugía bariátrica, era necesario que tomara sus pastillas. Entonces, dado que pues ella no veía el refrigerador, tenía que empezar a poner alarmas en su teléfono. Ella es una, al igual que muchos adolescentes, pues todo el tiempo tiene contacto con su teléfono. Entonces tenía que programar la alarma con una leyenda en donde se especificara qué medicamento, qué dosis y pues el horario. Una vez que sonara la alarma, pues tenía que ser un sonido muy, muy molesto. Tan molesto que pues no lo pudiera ignorar. Y en caso de que ella llegara a ignorar alguna de las alarmas, o sea, si tenía que poner 5 alarmas e ignoraba aunque sea una, al llegar a casa, pues su mamá iba a checar su pastillera. Y si no todavía habían pastillas y se daba cuenta de que no había respetado la medicación, pues iba a tener que poner la mamá una nueva alarma a las 3 de la mañana. Aquí hay un punto bien relevante que justamente Dana decía que una de las cosas que a ella más le gustaba o que disfrutaba era dormir, pero cuando llegaba la hora de dormir, a ella le costaba mucho, mucho conciliar el sueño. Tenía el sueño sumamente ligero. A ella cualquier ruido la despertaba y para poder volver a dormir tardaba mucho tiempo. Decía que se la pasaba dando vueltas de un lado a otro de la cama hasta que por fin podía volver a conciliar el sueño. Entonces, cuando sonaba la alarma a las 3 de la mañana, pues para ella sí o sí se iba a despertar. Una vez que la alarma sonara, ella tenía que levantarse y justo donde paseaba el gato, que a ella le gustaba mucho observar, ella tenía que recorrer el patio durante 30 minutos. Al terminar, podía volver a la cama y disponerse a descansar. Ella como que se sacaron de onda al principio y fue como de, o sea, sí está bien, pero como que tenían cierta zozobra, ¿no? Como duda en si iba o no a funcionar. Y lo entiendo totalmente porque, por ejemplo, la primera vez que yo leí un caso de Jay Haley o de Erickson, usualmente una parte de mí se ponía muy incrédula y decía, ok, suena como un cuento muy bonito con ciertos matices de magia. Poco a poco descubrí que no era magia, era terapia sistémica, terapia estratégica y me gustó mucho, lo disfruté y por eso entendí totalmente la cara que pusieron las consultantes. Sin embargo, aceptaron las dos y se fueron. Pasó el mes de revisión y al llegar las dos estaban muy contentas. Les pregunté qué había sucedido desde la última vez que nos vimos hasta el día de hoy y las dos me dijeron, Dana muy, muy sonriente, me dice, sí, le hice caso tal cual a lo que dijo y la alarma, la pinche alarma sonó 3 veces. O sea, durante los 3 primeros días, pues ella intentó ignorar las alarmas, no les hizo caso, no le prestó atención y la mamá efectivamente a las 3 de la mañana puntual la despertaba. Media hora después de que terminara su caminata podía regresar y descansar. Pero pues recordemos que ella tenía lo del problema del sueño. Entonces decía que la primera noche cuando regresó le costó muchísimo trabajo volver a agarrar el sueño, o sea, se tardó bastante en conciliar. Entonces se le alteró su ritmo de sueño. En el día ella ya tenía mucho sueño. Entonces cuando estaba intentando en la tarde tener alguna siesta o cosas por el estilo, de pronto sonaba la alarma que le indicaba que ya tenía que volver a tomar su medicación. Entonces para ella dijo, ok, no me gusta porque apenas estoy volviendo a agarrar sueño en el día, está sonando la alarma y me tengo que despertar y atenderla. Y luego en la noche vuelve a hacer lo mismo. Para el cuarto día, Dana decidió atender todas las alarmas ya que para ella era inconcebible no descansar. Dijo que prefería atender las alarmas que pues no tomar su medicación. La mamá estaba muy contenta, dice que ese día cuando llegó ella real no lo podía creer porque cuando vio el pastillero pues era algo que a ella le hizo mucha ilusión de ver que efectivamente su hija ya había empezado a tomar la conciencia de tomar la medicación. Pasa la siguiente sesión y ya habían pasado los 2 meses. Se logró la baja constante en el peso, bajó 4 kilos, 900 gramos y estaban sumamente felices las dos.
continuaron con el ritmo, y esto obviamente junto con otras estrategias que aplicamos. La paciente logró en febrero del presente año ser candidata a su cirugía bariátrica. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Miren, aquí justamente había puesto la parte de los resultados, en donde justamente transcurridos los 2 meses bajó 4 kilos 900 gramos y pues obtuvo su cirugía bariátrica exitosa. Aquí algo que pues sale mucho a relucir es que justamente la terapia de Ordalia de Jay Haley permitió que mi paciente, tras 6 sesiones, obtuviera lo que los médicos llaman adherencia terapéutica para tratar su obesidad mórbida y con ello lograr ser candidata a su cirugía. Además de evitar, aquí es algo súper importante, de evitar al máximo las consecuencias negativas de su condición diabética, porque para ella ya era muy peligroso el inyectarse la insulina, ya que pues ya había tenido el coma diabético, y otro coma diabético para ella pues resultaría muy desafortunado. Ella actualmente pues ya está recuperada de su cirugía, continúa con el plan alimenticio y más que nunca pues necesita continuar con la parte de cuidarse, de mantener ese ritmo, y pues en caso de que vuelva a serlo un requisito también de la Ordalia es que en caso de que se repite, o más bien vuelve a presentarse en caso de que el síntoma vuelva a estar latente. Sí. Y sería todo, ya todo. Pues muy interesante esta primera ponencia, y vamos a dar ahora espacio a preguntas que ustedes tengan, alguna inquietud, para que pues nuestra ponente con todo gusto pueda irlas atendiendo. Si quien tenga alguna pregunta, por favor levante la mano. En los costados tenemos compañeras que nos están apoyando con los micrófonos y se los podrán hacer llegar. Bueno, entonces por ejemplo, acá ya tenemos una primera mano levantada, los demás vayan pensando sus preguntas. Hola Scarlett. Hola. De inicio, felicidades por tu ponencia. Me interesa mucho el contexto en el que lo presentaste, ¿no? Un contexto de carácter médico, en el que a veces cierto tipo de prácticas no son bien vistas o estamos limitados por cuestiones administrativas, de tiempo, etc. La pregunta concreta es, ¿qué retos ves al aplicar una terapia como la de Jay Haley o este tipo de técnicas en un contexto de esta naturaleza? Es una excelente pregunta, porque justamente concuerdo en la parte de que muchas veces cuando estamos dentro de un contexto médico y llegar con un enfoque como terapia sistémica, incluso las personas, todos los psicólogos con los que estaban en el hospital, pues yo era la única terapeuta sistémica, todos eran cognitivo-conductual, incluso había Gestalt. Entonces era como que le hacían un poquito de carita hasta que veían cómo actuaba el modelo. Incluso mi jefe era como de, ok, necesitamos que ella salga rápido, es Carmen. Entonces era para mí muy gratificante el poder enseñar cómo el modelo en poco tiempo da resultados, y da resultados muy eficaces. Cualquier modelo bien aplicado va a dar resultados, pero tan rápido y tan cool como en terapia sistémica, la verdad que no lo considero. Me siento también muy feliz de poderlo haber aplicado de esta manera, y más porque en el contexto médico, justamente las personas, imagínense, ella de hecho ya la habían derivado anteriormente al servicio de psicología, pero dice que fue y que su hija, o sea la mamá, no quería seguir sometiendo a Dana a este tipo de intervenciones, porque decía, si ella ya tenía también problemas de corazón, de ortopedia, la parte de la diabetes, o sea ya tiene todos estos diagnósticos, y luego traerla en psicología, y que en psicología ahora me digan que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene esto, son un montón de cosas que la verdad que yo ya no quiero para mi hija. O sea, a mí me gustaría pues que ella, lejos de tener uno o sumarle un diagnóstico, pues se le vayan quitando. Entonces creo que esa sería la importancia y la urgencia también de este tipo de enfoque, de llevarlos a un contexto médico, en donde las personas tienen muy buena aceptación por parte de los pacientes. O sea, los pacientes se sienten con mucha confianza, y sobre todo hasta los papás se asombran y dicen, qué padre que vengo aquí y que no me dan una etiqueta, que no me hacen un montón de pruebas, que no me dicen un montón de cosas, y atienden directamente lo que yo les estoy diciendo que quiero atender. Entonces es una cosa bien importante también dentro de la terapia sistémica, que nosotros no trabajamos bajo categorías diagnósticas, bajo un cuadro clínico, sino bajo la descripción del problema de nuestros pacientes. Entonces creo que esto es lo más enriquecedor del modelo, y también dentro del contexto médico, en donde
justamente las personas ya no quieren más y más y más diagnósticos, todo lo contrario, quieren salir y salir rápido. Entonces, también el ritmo, pues obviamente depende de cada paciente, hay casos un poco más complicados, pero el modelo, ahorita les presenté un caso de obesidad, pero incluso lo llegué a aplicar con personas que tenían problemas en la parte de las mamás que tenían a sus bebés en el área de UCI. La verdad que la unidad de cuidados intensivos neonatales es muy fuerte, las mamás viven y son vivencias muy muy fuertes, y pues la verdad que el modelo es tan versátil, tan ajustable y las personas lo abrazan y pues lo agradecen. Entonces creo que sí, sería eso. Gracias. ¿Más preguntas que tengan? De este lado, por favor. Hola, Sam. Hola, profe. Qué gusto escucharte. Felicidades por tu ponencia. Y mi pregunta va de manera particular porque la oralía es un procedimiento que puede ser visto como un procedimiento fuerte, irrespetuoso, incluso violento. ¿Ok? Y muchas veces ese es el panorama o la perspectiva que tiene la gente y más los colegas cuando escuchan este tipo de intervenciones. Sin embargo, hay algo que me gustó que dices que los pacientes se ven contentos, nada más esto, en fin. ¿Cuál es el reporte de tus pacientes una vez que aplicaste esto? Bajo la perspectiva que a los ojos de los demás puede ser incluso un acto violento. Justo, ¿no? Yo creo que las personas como observadores podemos llegar a tener ciertas interpretaciones de si fue violento o no fue violento, si a lo mejor la persona se sintió un tanto agredida, pero justamente uno de los elementos siento que construyen a la oralía bien es la parte de que no viole sus normas, su moral, lo que la persona cree, sus valores, y respetando esta parte, ahora sí construir la oralía. Y los pacientes, lejos, justamente tras la parte de la resistencia, de evaluar, y al no presentar resistencia, lo aceptaron y dijeron, sí, lo hacemos. Y más en este caso, que pues era la urgencia de la mamá y de la niña, de pues ya entrar en un estado de salud porque ya les habían puesto un ultimátum. Entonces ellos de hecho, lejos de verlo como algo agresivo o algo muy directo, lo vieron con gracia, porque incluso en la siguiente sesión, cuando les estaba preguntando qué tal les había ido con la oralía, Dana muy sonriente y riéndose me dice, ay no, y luego riéndose diciendo que la pinche alarma y cosas así. O sea, ella era muy sonriente, era muy cotorra, le decíamos, pero sí, la verdad que tanto ella como la mamá no lo vieron así, lo vieron como, ok, no me gusta levantarme obviamente a las 3 de la mañana y lo tengo que hacer porque a eso me comprometí. Entonces, no, creo que esto es más como del lado de los observadores externos, que a lo mejor pudiéramos llegar a generar este tipo de comentarios, pero las personas que están dentro y que son las que llevan a cabo la oralía, considero que no hay ningún problema en torno a su aceptación. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenas. Felicidades por tu ponencia. Me parece bastante interesante cómo expones el caso de la oralía. Y mi curiosidad va en torno a que mencionabas justo cuando presentabas el caso, a veces estos procedimientos pueden causar cierta zozobra, cierta desconfianza cuando los vamos leyendo o los vamos conociendo, ¿no? En el campo de la clínica. Inclusive mencionabas que cuando leías a Haley y a Erickson, que de repente decías, ay, esto pues parece raro, ¿no? Dado que es pasar de una lógica ordinaria a una lógica estratégica. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué recomendarías a, digamos, las personas que empiezan a conocer este modelo y sobre todo empiezan a conocer este tipo de intervenciones? Desde tu experiencia, ¿qué podrías como recomendarles o recomendarnos para poder adentrarnos, ¿no? A vencer como esta zozobra que de alguna manera es normal dado la lógica que de pronto nos han manejado en la clínica? Sí, bueno, gracias por tu pregunta, es una pregunta interesante. La verdad que los primeros acercamientos que yo tuve con la terapia sistémica, yo creo que también favoreció mucho al maestro que tenía, el profesor Sergio, porque nos daba los materiales, yo los leía y decía como de, híjole, aquí como que algo suena muy mágico, muy místico, como si le hubieran metido incluso algo ahí de mano negra y intervenciones ahí, ¿no? Y yo decía, bueno,
Y poco a poquito despertó mi curiosidad. Y la primera vez que vi una sesión, estábamos en la clínica Tamaulipas, y pude ver el modelo aplicado y cómo el modelo aplicado estaba funcionando. Y en una sola sesión se aplican no nada más que el encuadre, que la anécdota, que el cuento, no, sino que es una y tras otra. Entonces te das cuenta cómo efectivamente el modelo, cuando es aplicado correctamente, empieza a generar resultados. Entonces yo creo que sería eso, ¿no? Que tengan la oportunidad de ver cómo el modelo entra en acción y es la mejor manera de comprobar la eficacia del modelo. La primera vez que dimos de alta a uno de los pacientes, incluso estas intervenciones que son muy poco convencionales, generan esta parte de las personas en general, como de, ¿y si servirá? ¿Y no servirá? Incluso eso pasaba mucho en el hospital, cuando yo hacía de la parte sistémica, les decía lo que yo hacía, porque incluso nos ponían a presentar a cada quien sobre su modelo. Era como que todos tirándole al sistémico, diciendo incluso estos chistes que se hace mucho del sistémico y cosas por el estilo, que yo decía, no tiene nada o sea, de esto un modelo es todo una serie de conocimientos tras de lo que yo estoy diciendo. Y por ejemplo, una vez incluso llegaron a decir como que las intervenciones quizá pudieran llegar a ser un tanto superficiales. Eso sucedió incluso con el tema de la realidad. Mi jefe estaba como de, ok, te la compro, pero ¿tú crees que lo van a hacer? Y le decía, sí lo van a hacer. Y me decía, ¿y por qué estás segura? Y le dije, es que evalué resistencia, las personas estaban comprometidas y llevé a cabo todos mis pasos. Y me decía, a ver, ¿cuáles son tus pasos? Y ahí yo, muy nerviosa, me puse a sacar ahí mis guías, le dije, y sí lo realicé. Y me decía, vamos a ver. Y cuando llega la siguiente sesión y efectivamente sí lo ve, hasta él mismo se quedó como, híjole, sí es cierto. Y poco a poquito, conforme vamos conviviendo con el modelo y vamos dándonos cuenta de los casos, es que empezamos a vivirlo y a creerlo y sobre todo a llevarlo a la práctica. Entonces, es la verdad que muy bonito el modelo, por eso me gusta tanto, yo creo. Perfecto, muy bien. Pues creo que también había una pregunta allá arriba en nuestra historia y bueno, tenemos un minutito con 30 segundos, pero bueno, con todo gusto atendemos la inquietud. Por favor. Pues, buenos días. Mi pregunta es si la chica, se me olvidó el nombre, perdón, venía en calidad de paciente, de cliente o de visitante. En ese momento pasamos justamente de un tipo de relación a otro. Ella, primero que nada, pues era referida, entonces yo diría que en una primera instancia pudiera haber sido, no, siempre fue compradora, porque desde un principio ella decía, ok, sí ya me mandaron, pero porque yo tengo que hacerlo, y se veía como parte del problema. Entonces, al verse como parte del problema y de la solución, yo diría que 100% comprador. Pues vamos a darles un aplauso a